Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con... Hola, buenas tardes. Hoy día tengo el gusto de contar con la presencia de la doctora Maribel Carranza Torres. Ella es doctora en Contabilidad y Finanzas y actual decana del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque. Es un colegio bastante numeroso, agrupa a más de 7.000 profesionales. Tiene experiencia como directora en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y ha ocupado varios cargos y tiene estudios de maestrías en MBA, que es una parte interesante del perfil, y en otros campos afines. Doctora, agradecemos su presencia, sé que su agenda es bastante apretada, pero sé que ha tomado el tiempo de estar aquí, doctora. Sí, gracias al equipo de Nexus, especialmente al doctor Idelso por esta gentil invitación de compartir con ustedes esta tarde. Sí, genial. Como le comentara, doctora, la idea de este podcast de Conexus es buscar conectar el derecho con todos los saberes, ¿no? Indistintamente de si es que son científicos o no científicos, porque finalmente el conocimiento es una herramienta de vivir, ¿no? Me pareció y lo que destacaba de su perfil es este acercamiento a un MBA, ¿no? Regularmente se tiene esta lectura, ¿no? O las empresas parten de tener a un contador en su equipo de administración, ¿no? Entonces se dice mucho que el contador sería un personal o un perfil idóneo también para generar administración. ¿Qué tan cierto es ello? ¿El contador trasciende más a llevar las cuentas, la contabilidad, el declarar facturas? ¿Trasciende más que ello un contador? Sí, definitivamente muy interesante tu pregunta, más aún en este contexto actual en el que todas las profesiones, sin duda, entre ellas la contabilidad, tiene que adaptarse a los cambios acelerados que se vienen presentando en los negocios, ¿no? La mirada histórica del contador de solamente llevar cuentas, cuadrar o emitir estados financieros ya ha ido cambiando, ¿no? Hoy por hoy, con todo el avance de la tecnología, el tema de los sistemas, la reorganización que tienen diferentes empresas, hace que el contador se involucre más en todo este tema de gestión, comprender el negocio, ¿no? Entender el negocio y de alguna u otra manera sacar una ventaja competitiva y profesional, porque desde el momento en que entiende pues los números, toda esa información confidencial que se reporta al interno de las empresas, si ésta puede prepararla y a la vez compartirla eficientemente para la toma de decisiones, siendo parte de la toma de decisiones, considero que las organizaciones serían más efectivas, más eficientes, más productivas, ¿no? Agregar también que tal vez en años atrás pues al contador no se le veía como aquel profesional que podría ser parte, ¿no?, del directorio de la toma de decisiones de las empresas. Hoy en día el contador forma parte del directorio de las empresas, ¿no? Los grandes grupos económicos necesitan ahí la presencia del contador, el soporte, como especialista en elaborar esta información, pero a la vez también como aquel profesional capaz de aportar y tomar las decisiones necesarias, ¿no? Entonces todo este cambio hace que el contador recoja otro tipo ya de conocimientos, también de ir formando experiencia en la gestión empresarial para poder gerenciar, ¿no? Llegado el momento. Y es así que tenemos contadores como gerentes financieros, gerentes generales, Sí, es muy gerente de cada vez recursos más humanos. común. Así es. Y allí viene un tema, ¿no? Los profesionistas, más que profesionales, profesionistas que ocupan directamente, eh, siempre han tenido esta suerte, ¿no? A nivel de procesos se entiende que hay una parte operativa, una estratégica y una de soporte, ¿no? Ese es un ABC. Y regularmente, al igual que los abogados, los contadores han estado, no quiero decirlo relegados, pero sí en el espacio de soporte.
¿Qué es lo que haría de cuentas que un profesional pasara de tan solo ser de la parte de soporte a también ser estratégico? Indispensable la capacitación, ¿no? La capacitación, ¿por qué no decir también el tema de la especialización? Porque en el campo de la contabilidad también hay diferentes ramos que implican de pronto un profundizar más, ¿no? En el tema de no solamente el conocimiento, sino también la práctica, el entrenamiento profesionalismo. Por ejemplo, en el tema de la tributación, obviamente, la auditoría, las finanzas, que son líneas que claramente nos llevan a un tema de liderar equipos y de ser parte ya no de las áreas operativas, sino ya de las áreas estratégicas de apoyo, ¿no? Y de consultoría también, ¿por qué no decirlo? Porque digamos que los contadores también están inmersos en un campo bastante importante de manera independiente, ¿no? Entonces, la capacitación, la actualización, el estar siempre a la vanguardia de lo que exigen y demandan las organizaciones con todos estos nuevos modelos de negocio, hace que el contador pueda dar ese salto, ¿no? Justo se tiene esta idea o este prototipo, ¿no? De que el abogado es una persona que es muy habladora, que siempre está buscando pleitos, da pleitos, ¿no? Y también se tiene el perfil de contador, es una persona que está, bueno, antes pegado a su hoja, ¿cierto? Con su calculadora, con su gorrito, esa percepción. Y por tanto, que el contador es una persona más introvertida, ¿no? Que reserva algunas cosas para sí. ¿Y en qué momento? Porque le acabo de escuchar palabras que son muy típicas de gerencia sobre liderazgo, sobre el método de negocio, sobre el modelo de negocio. ¿En qué momento de la educación contable o se encuentra dentro del perfil ya actualizado en los currículos contables de las escuelas de contabilidad para la propiedad? El tema ¿no? De la habilidad blanda de liderar, de crear, de decidir, ¿no? ¿En qué momento hizo ese virus, ese viraje, perdón, de que ya un contador no tan solo llevaba cuentas, no tan solo hacía declaraciones, sino que tenía que tomar la batuta en operaciones o dentro del modelo propio, ¿no? Es parte ya del nuevo perfil del profesional, ¿no? Contable, es parte del nuevo perfil con este tema de la digitalización, de la inteligencia artificial. De alguna manera, no sé si tú habrás escuchado, pero creo que como muchas profesiones, cuando este tema de la inteligencia artificial tomó fuerza en los últimos 2, 3 años, dijeron, ¿no? Muchos profesionales de estas ramas van a desaparecer, ¿no? Entonces, hoy en día vamos de pronto cada vez conociendo más sobre este tema y notamos que definitivamente, o sea, la inteligencia artificial no va a poder nunca reemplazar el trabajo de la persona, ¿no? Entre ellos de los profesionales contables. No obstante, el profesional contable tiene que reinventarse, tiene que transformarse, así como tiene que afianzar competencias digitales. También es importante que tiene que ser afianzar competencias blandas, como tú lo llamas, competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, ¿no? Que hoy por hoy escuchamos muchísimo en la parte de la currícula formativa, ¿no? Y a la vez también ir hacia la especialización de contenidos propios de lo que hoy por hoy se escucha, ¿no? Viene siempre un tema que tañe, ¿no? El sentido de la tecnología. Bueno, cuando hubo la industrialización se pensó lo mismo, ¿no? La máquina va a reemplazar a las personas y eso el tiempo ha demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno analiza un poco los temas contables, ¿sí? Los estados financieros, los estados de resultado, son inventos de unos monjes del siglo XV o XIV, ¿no? Y se replica las cuentas, ¿sí? Y el mapa normativo contable, porque básicamente la tributación es un ordenamiento imperativo estatal, valgan las redundancias, resultaría ser lo mismo, ¿no? En concreto. Pero bajo ese espacio,
cuál es la extensión del lindero, la extensión del ámbito de un contador para que pueda ser además un consultor, pueda entender esto, ¿no? Porque, vamos, un consultor no podría hacerlo sin entender. Un contador que hace cuentas tan solo no generaría. ¿Qué? Entonces, redondeando la pregunta va, ¿qué es lo que podría ser de diferente un contador, ¿no? ¿Cuál es el nuevo reto del contador con esta sobreexposición o sobreacceso a la información, ¿no? Sí, bueno, los contadores realmente tienen un campo profesional marcado, que es el poder eh, reconocer, preparar, presentar toda la información financiera, ¿no? Pero la manera de cómo preparar esa información, cómo presentarla, cómo revelarla, ahí sí han habido, digamos, interesantes y significativos cambios, ¿no? Si anteriormente solamente nos centrábamos en principios contables, ¿no? Que tendían más a la técnica, propiamente que no a la ciencia, ¿no? Hoy por hoy, digamos, tenemos un marco normativo bastante enriquecedor, bastante, ¿no? También, ¿por qué no decir complejo, que está abordando a todos los niveles públicos y privados, ¿no? Entonces, el nuevo reto del contador es definitivamente seguir en la línea de lo que es preparar estados financieros, presentarlos, elaborarlos, pero teniendo en cuenta el nuevo lenguaje de la contabilidad, que es un lenguaje internacional. Si es que hablamos, por ejemplo, del marco normativo, como son las normas internacionales de información financiera y las famosas NIF, ¿no? Y también en el sector público, ¿no? Por ejemplo, si nosotros anteriormente decíamos, bueno, tenemos un software, tenemos un sistema y con eso basta y nuestros estados financieros salen bien elaborados, pues ahora tenemos un marco normativo también afín al sector público, ¿no? Entonces el nuevo reto es, primero, adaptarnos al nuevo lenguaje para preparar nuestra información financiera y con ello también tener el dominio y habilidades para poder meternos de lleno en esta era digital, porque definitivamente van a seguir los software, van a seguir los RP, pero nosotros, dado el nuevo, digamos, el nuevo ordenamiento legal, tenemos que tener esa capacidad para adaptar esos sistemas a este nuevo rol. Ok, esto es, hagamos una nueva fase de esta conversación, planificación tributaria. ¿Sí? Es un tema bastante grueso. Usted en la conversación previa me dejó el concepto del sobrecosto, ¿no? Lo extraordinario, lo no previsto. Tenía siempre una ideación de que la prevención es el reflejo mayor de la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto ya en su experiencia, en sus años, la capacidad que tienen las empresas o el piro que tienen las empresas para tomar esto, ¿no? Una planificación tributaria? Algunas empresas que asesoro ya están reuniéndose con sus contadores para hacer la planificación tributaria. Voy a gastar esto, ¿sí? Entonces hay que planificar de esta forma el gasto, hay que controlar el gasto de esta forma. ¿Cómo ha visto esta maduración empresarial en general para generar esto, planificación tributaria, ¿no? Particularmente, ¿no? Desde una opinión muy personal, en todo este tema de lo que es planificación tributaria, realmente yo considero que ha sido un proceso bastante lento, que ha costado mucho a las empresas entenderlo, ¿no? Pero como tú bien lo señalas, en estos últimos años ya un número regular de empresas ya están mirando la necesidad y creo que han tocado con una realidad muy, muy dura que les ha hecho despertar y ver que esta planificación tributaria sí o sí es parte de la gestión, ¿no? Es parte necesaria de todo el crecimiento y el futuro que proyecta la empresa. Concretándolo, ¿qué diferencia habría entre tener una planificación tributaria anual y no tenerla? ¿Qué implicancia? ¿Qué ventaja? ¿Por qué hacer ese gasto, no?
Claro. Bueno, sabemos que el no hacer una planificación tributaria finalmente decae en mucho sobrecosto, ¿no? Costos incluso que no son reconocidos tributariamente y que son negativos para el resultado que espera la empresa. Y no solamente el tema de los sobrecostos, sino también el tema de sanciones, de multas, que a veces tienen efectos hasta de repente cerrar ese nombre de la empresa que era tan conocido y que ya estaba ganando una posición en el mercado para reinventarse otro nombre, ¿no? Entonces, hay una serie de consecuencias que justamente devienen de esta falta de planificación tributaria que tiene que ver justamente con el pensar de que no es importante, ¿no? No es importante, pero cuando ya viene la multa, la sanción, notamos que muchas veces el habernos asesorado a tiempo resulta mucho más económico, ventajoso, que el dejar de hacerlo, ¿no? Sí, y acá viene un tema que siempre toca el velo, ¿no? La pregunta que se hace siempre, ¿no? ¿Por qué tener el famoso RUC 20 y no el RUC 10? ¿Por qué pensar en regímenes simplificados? ¿Por qué constituir una empresa? ¿Por qué no hacerlo como una persona natural, ¿no? ¿Por qué no generar un negocio? Porque esta clásica, ¿no? Persona natural con negocio. Entonces se entiende que en antonomasia o en paralelo existiría una empresa que ya es un grupo de personas, una SAG regularmente, ¿no? Una SRL. ¿Por qué tomar la decisión de armar una empresa, ¿no? ¿Por qué ir en ese vidrio? Y evidentemente eso tiene un sentido muy propio con formalización, ¿no? Porque el mayor terror de la formalización es la tributación, ¿no? ¿Por qué hacerlo desde su experiencia? Eh, Debo pensar que básicamente es por falta de orientación y de una adecuada orientación, ¿no? Eh, a veces, bueno, crear un negocio, ver que una idea funciona, definitivamente nos embarga en ese momento la emoción, seguimos para adelante, pero muchas veces nos hace falta la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo avisoro o cómo debo proyectar para que esta idea de negocio sea sostenible en el tiempo, ¿no? ¿A qué posibles riesgos me enfrento? Entonces, a veces solamente nos quedamos en el momento de, digamos, de llevar a cabo, como tú dices, un negocio, una empresa, una idea, porque hay negocios exitosos que parten desde una idea, pero estamos dejando de lado los posibles riesgos a los cuales nos enfrentamos. Y sabemos que hoy en día las empresas también están inmersas en múltiples riesgos, ¿no? Uno de ellos, justamente el tema de la informalidad y propiamente todo lo que deviene. Entonces, yo debo pensar desde mi experiencia que mucho sucede por un tema de desconocimiento, ¿no? Si hablamos básicamente de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero ya de repente entre medianas y a grandes empresas es justamente centrarnos en la rentabilidad propiamente económica, porque creemos que asesorarnos o de repente buscar, ¿no?, un apoyo o tener algún especialista en un área interna, vamos a perder que al contrario, ¿no? No reemplazamos. Ahí encuentro dos focos, ¿no? Parto por el nicho de MIPES y por el nicho de profesionalistas, ¿no? ¿Le parece suficiente los regímenes simplificados? No, en realidad, a diferencia de otros países, nosotros tenemos de alguna forma regímenes que se ajustan al tamaño o a los diferentes tipos de contribuyentes, ¿no? Desde el RUS propiamente para personas naturales con negocio, claro, lo define, y este último que salió el RENIR tributario, que de pronto como que un beneficio incluido para poder también recoger entre pequeños y medianos, ¿no? Pero también históricamente hemos tenido el régimen especial, por ejemplo, ¿no? Que atendía y atiende ciertas actividades económicas, cierto nivel De los cuales están los ingresos, de los cuales sí están excluidos, ¿no? Y ahí arranca la segunda pregunta.
¿Por qué es escalado de acuerdo al ingreso, los gustos para los pasivos con horarios nacionales? ¿Y por qué es plano para las empresas? Es un incentivo negativo para generar que los profesionales generen empresas. ¿Cuál es la razón de fondo? Sí. Yo creo que en esta parte de los profesionales sí falta una mirada mucho más acertada, ¿no? Desde el punto de vista legal. Porque no solamente estas tasas escalonadas son para los independientes con recibo horario, sino también para los dependientes que aportamos a través de la quinta categoría, ¿no? Y en la cual también tenemos tasas que van desde el 8%, 10, 15%. Entonces, creo que sin duda para un profesional de pie todavía sigue siendo una sobrecarga, particularmente, ¿no? Si bien es cierto, han dado algunos beneficios para descontar servicios médicos, restaurantes, pero bueno, ¿por qué, por ejemplo, yo propondría, ¿por qué no agregar el tema de servicios de educación? Que un profesional que va de pronto también de repente teniendo posiciones, porque también va de la mano actualizándose y Yo le cuento una experiencia muy patética, o sea, muy del día a día. Llamé a mi contador, había emitido los primeros recibos en mi carrera y estaba en la cola del supermercado y le dije, ¿se va a deducir? No. Y pues en los inicios la mayor parte de tu bolsa de gastos es compras básicas. Tu canasta. Y todo lo primario no es deducible, entonces Sí. es un sinsentido, ¿no? Porque, o sea, está pensada esa deducción para aquellos que tienen un ingreso más elevado, pero que finalmente en la escala están por arriba de ella, ¿no? Sí, creo que coincidimos, ¿no? Porque compartimos digamos, este rubro de profesionales independientes o dependientes y sabemos que la carga es bastante onerosa. Hay profesionales de ciertas ramas que definitivamente es una tortura pensar en su declaración anual y yo creo que sí se puede dar todavía ahí una revisión mucho más cercana a la realidad de ese profesional, ¿no? Y que es necesaria, incluso, me parece que es muy necesaria. Y ahí llega una pregunta que si no la hago me voy a quedar con la duda. ¿Y cuál ha sido la participación de los colegios contables para esta, para esta iniciativa, para proponer una revisión, ¿no?, del tema? Bueno, nosotros de alguna forma presentamos algunas iniciativas a través de la Junta de Decanos, ¿no? No obstante, hay iniciativas que definitivamente prosperan con éxito y hay otras que demandan cierta revisión, ¿no? Porque necesitamos también el apoyo del legislativo, en este caso, para que luche por una norma de esa naturaleza, ¿no? No obstante, te comento una norma que prosperó desde los colegios profesionales, entre los cuales mi persona, cuando estuvo a cargo de la presidencia del Comité Técnico Nacional en Educación, fue de incluir en la currícula nacional regular temas, cursos, asignaturas en lo que es tributación, comercio, ¿no? Educación financiera, como ya se viene dando hace un año, un poco más, en todos los colegios. Entonces fue una norma que definitivamente nosotros como gremio profesional y debidamente organizados al interno, propusimos porque es necesario reforzar desde esta educación regular, ¿no? Desde los niños, adolescentes, todo este tema de educación financiera, educación contable, tributación, ¿no? No solamente hay que dar el mensaje de que tributar es bueno porque contribuyes con el país, que sin duda eso es parte de un principio, considero ético, moral, como toda persona, como todo peruano, pero también es importante enseñarle a los jóvenes el tema de lo que implica el ahorro, el uso del dinero, el tema de lo que implica la inversión, el tema de dar ciertas prioridades, porque estamos en una sociedad 100% endeudada, ¿no? Sí, no verifico un país donde su deuda sea menor a su PBI, ¿no? Al menos en Sudamérica esa es una realidad distinta y eso tiene evidentemente un impacto sobre la tasa de interés y la tasa de interés sobre el impuesto. Todo está enredado.
Y ahí viene un tema que me parece importante y que sería ya básicamente una tercera tangente, ¿no? La responsabilidad de los gerentes generales frente a las omisiones tributarias, ¿no? Se abrió el año pasado o a inicios de este año una normativa que levantaba el velo societario, correcto, y generaba una suerte de responsabilidad a la gerencia general. Eh, Siempre cuando tengo algunas consultas, lamentablemente, no digo lamentablemente, me corrijo, sino propiamente, a algunos negocios no les va como esperan, ¿no? Ujú. Y hay un temor fundado ahora de los gerentes, de los partners, de los dueños de empresa, de, oye, ¿me perseguiría la SUNAT a mí personalmente? Pero ¿para qué entonces darme una responsabilidad de sociedad limitada que se entiende que son todas las empresas? Y que por tanto la responsabilidad frente a proveedores y particularmente frente a la SUNAT que está en segundo rango de preferencia, ¿cierto? Debería ser limitada. eh, ¿Cuáles cree usted que deberían ser los límites, los cuidados, las políticas de cumplimiento en una empresa para que la responsabilidad por incumplimientos tributarios no lleguen a la cobertura de un gerente general o de los representantes de esta empresa, ¿no? Bueno, de alguna otra manera siempre la figura del gerente general, incluso ahí sumado lo del contador propiamente, ¿no? Son, digamos, los responsables solidarios ante cualquier hecho negativo que se produzca dentro del sistema contable propiamente, ¿no? Pero también podríamos agregar acá la necesidad de que las empresas implementen, claro está, por visto y función propia de la gerencia, políticas de control interno, ¿no? Lineamientos. Una realidad que tenemos muchos es que no establecemos un sistema de control dentro de las empresas, ¿no? Desconocemos mucho el tema de establecer políticas, estas políticas de la mano con nuestro ordenamiento jurídico. Entonces yo creo que una buena práctica es partir desde ahí, ver la necesidad que todas las empresas, las acciones que se realizan dentro de la misma, operaciones, deben estar delimitadas por políticas propias, ¿no? Que respondan. Ahora, respecto a la responsabilidad, bueno, como considero ya un tema muy legal, sin duda hay muchas responsabilidades que uno asume por su propia función, ¿no? Entonces, yo aquí simplemente pues diría que los gerentes, más que verse ya en el lado de posible ocurrencia, deben trabajar mucho el tema de la prevención, creo yo, ¿no? De prevenir un sistema al interno de la organización basado en políticas, basado en buenas prácticas, basado en lineamientos eh, de buen gobierno corporativo, como lo llamamos, ¿no? Incluso hoy por hoy que vemos que medianas y grandes empresas trabajan el tema de sistemas de calidad al interno de la organización, que de alguna otra manera son mecanismos que nos ayudan a este tipo de ocurrencias, ¿no? Sumado también, ¿por qué no agregar aquí la importancia de reconocer un área de control interno, de auditoría interna, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, muchas empresas no lo ven, no tienen Justo iba por ahí, ¿no? O sea, yo le comento, he visto mucho la palabra auditoría y también he visto mucho fantasma y muchos temores, no sé si fundados o no, pero ¿por qué las empresas? Porque se entiende, ¿no? Se entiende que con la Junta General Obligatoria Anual debería presentarse unos estados financieros mínimamente revisados y debiera ser bueno, a ver, sería recomendable que sean auditados, sería, ¿no? ¿Y por qué hay tanto demonio detrás de las auditorías? ¿Por qué hay ese miedo infundado? Porque se entiende que una auditoría debería generar hallazgos que terminen finalmente en levantamientos, ¿no?
¿Por qué ha terminado así la cultura? Yo le estoy hablando, ¿no? Evidentemente de empresas grandes, donde eso ya es parte de su política. Eh, ¿Por qué ha demorado tanto en llegar eso a medianas empresas, a pequeñas empresas? Eh, Básicamente, bueno, las medianas y pequeñas empresas cuidan, para mí, ¿no? Cada sol generado, ¿no? Entonces, a veces por un tema económico, no establecen una estructura orgánica funcional, ¿no? Necesaria, pero para mí ese es un principal factor, ¿no? Que miran mucho el tema de las pequeñas y medianas empresas. Eh, pero siempre digo, ¿no? Es importante que el profesional que llega a este tipo de empresas, ya sea como contador, asesor, realmente muestre, ¿no? Toda la carta de posibilidades que significa para una empresa organizarse de esta manera, ¿no? Y aquí a propósito de la auditoría, bueno, tú también recordarás en el año 2016, 2017, hubo un intento con una ley que salió para que las empresas que al año superaban digamos, las 3.000 UITs presentaran estados financieros auditados, ¿no? En ese momento eran cerca de 10 millones y por Un ahí, ¿no? montón. No obstante, también 5.000 contribuyentes, entre medianos y pequeños, fueron al Tribunal Constitucional y trajeron abajo esa norma en nuestro país, ¿no? Entonces, considero que esta cultura todavía de falta de control, de falta de políticas de verificación, de prevención y de asegurar confiabilidad en sus procesos, todavía en nuestro país no ha tenido, digamos, un impacto, ¿no? Esperado, ¿no? En el derecho tributario y en general en el cumplimiento, siempre se repite mucho el tema de incentivos, ¿no? El incentivo a la formalización, el incentivo a regularizar el patrimonio. Y es evidente, ¿no? O sea, no hay que ser un científico o no hay que ser un estadista para verificar que la masa en el Perú es bastante informal, ¿no? ¿No? Y eso queda claro. SUNAT finalmente es un operador de las políticas públicas tributarias, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Eh, ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se han letargado tanto los incentivos para formalizar? Porque básicamente, ¿no? Ese, esa resistencia que se tiene a las auditorías, esa resistencia que se tiene al auditor contable, al contable, quien se ve que cuando te comenta los escenarios, los posibles riesgos, lo que te costaría, más bien parece un contador de malas historias antes que un profesionista, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué se debe que el Estado no haya tomado la batuta y haya generado una formalización? Por ejemplo, ¿no? Y ese es un caso claro, se revela que el tema de la minería, que para algunos es llamado informal o ilegal, tiene un vacío tributario enorme, ¿no? ¿A qué se debe este aletargamiento del Estado para generar el incentivo adecuado para formalizar? Bueno, ya un poco entrando al tema de las políticas estatales, considero que hay una desconfianza, ¿no? Total de la población frente a las políticas públicas que se generan, ¿no? Siempre estamos, digamos, mirando o diciendo qué hay detrás de esto, ¿no? La desconfianza en la gestión pública me parece un factor determinante para que pues todo aquel intento o acción que viene del Estado como que lo veamos lejano o poco interesante, nada interesante y la realidad esté caminando por una línea y las políticas estatales caminen por otra línea, ¿no? Entonces yo lo veo un poco en ese tema, la desconfianza, la falta de institucionalidad también, porque sin duda, ¿no? Esta parte informal de nuestro país recoge para mal una percepción de decir, ¿para qué voy a contribuir? ¿Para qué me voy a formalizar?
si finalmente todo lo que Va a ser aporto mal usado. va a ser mal usado, ¿no? Entonces, este es un sentimiento, parte de una cultura muy enraizada en todo nuestro contexto empresarial, informal, y que es fuerte de cambiar o de luchar contra ello, ¿no? Se hacen intentos, pero no es suficiente, más bien vamos mirando que poco a poco se va perdiendo todo este tema de fuerza en estas políticas, ¿no? Genial, doctora. Ya los tiempos son necesarios. Como le comentara, este podcast con Nexus tiene un par de secciones y entre ellas hay una sección específica en la cual usted, que ha tenido el tiempo y nuevamente le agradezco la bondad de estar aquí, puede hacerme una pregunta, ¿no? Una pregunta desde su ámbito para un abogado. Sencilla, sencilla. Bueno, en realidad hay tantas preguntas, pero siempre, como hemos venido hablando, el tema del sustento de gastos, el tema de lo que se pierde muchas veces por una falta de planificación tributaria, yo quisiera por ahí enfocar una pregunta, ¿no? Desde el punto de vista legal, jurídico, ¿cuáles serían las consecuencias entre legales propiamente, entre lo que representa la ilusión, ¿no? Y entre lo que representa la defraudación, ¿no? Tributaria. De repente, en resumen, porque sin duda nosotros como profesionales contables estamos directamente inmersos, ¿no? Así no hay una norma textual que diga contadores son responsables de, estamos muy inmersos en el reconocimiento de operaciones que las empresas llevan a su contabilidad. Y a veces nosotros mismos como contadores no sabemos diferenciar entre lo que es ilusión propiamente, perdón, y lo que es el tema de lo que sí tal vez está dentro del marco de una norma, ¿no? De una defraudación o de una evasión. Sí. En realidad ahí es el trinomio, ilusión, evasión y defraudación. Evidentemente el factor de diferenciación entre los tres es la forma dolosa, ¿no? Una reparable y otra irreparable. Siempre yo no entendía cuando inicié la carrera por qué me pedían tantos contratos de mutuo, ¿no? Y es evidente que la conciliación, además de la cuenta con la operación, con la bancarización, por ejemplo, que es una suerte de conciliación, también requiere un tercer elemento, y es una operación legal. Y la operación legal debe tener un origen. Entonces, el centro me parece de un contador diligente, de la experiencia que he tenido, es que verifique que toda operación tenga un acuerdo. Y pues parecería medio raro que, por ejemplo, un contrato importante de miles de soles, un acuerdo con un proveedor importante de miles de soles no tenga un contrato, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ejemplo, una empresa debería tener en claro unas políticas con proveedores, unos contratos tipo, ¿cierto? Si vamos, yo sé que hago 1000 contratos, 100 contratos, pues podría tener algunas especificaciones mínimas que generen una cobertura y también, por cierto, una conformidad, ¿no? Esto de reparar las facturas de una empresa que tiene una persona trabajando y que vende supuestamente 1.000.000 de soles, se sustenta también con una evidencia, ¿no? Entonces, completar el ciclo de la conciliación, además de la transferencia, con un contrato y con una prueba del cumplimiento, resultan muy importantes. Y cualquiera de esas tres figuras se pierde, ¿no? Evidentemente la defraudación sí es el tipo más fuerte porque ya supone un acto doloso, ¿no? Un acto de eludir el impuesto adrede, ¿no? Y es eso. La última sección, doctora, es algunas palabras de reflexión, de entendimiento, del encuentro entre el derecho y lo contable, unas palabras para sus agremiados. ¿Qué sensación le dejó la conversación, ¿no? No, realmente un espacio muy, muy interesante. Tú bien lo has recalcado, hay muchos temas que siempre es importante intercambiar ideas. Considero que ninguna profesión es aislada, al contrario, ¿no? Somos llamados a poder generar este tipo de diálogos, este tipo de compartir conocimientos. La contabilidad
históricamente siempre he estado muy cercana al tema del derecho propiamente, y lo mismo he visto muchos profesionales del derecho también necesitar del apoyo de la contabilidad. Y esto hace, para mí particularmente me siento muy contenta. Hoy por hoy sigo en la docencia, estoy como decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Señor de Zipán, y realmente recojo, ¿no? El mejor ánimo de poder compartir con las futuras generaciones este potencial que tiene cada profesión, ¿no? Entonces, la contabilidad propiamente, en su rol profesional, en su rol social, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras organizaciones, y pues cuando también, o sea, vamos a tener muchos desafíos ahí, recurrir siempre de la mano a los profesionales del derecho. Gracias, doctora. Te agradezco. Muy amable, muchas gracias, y un gusto también conocer a todo el equipo, el mejor de los éxitos. Gracias, doctora. Gracias. Sí. Doctores. Le